amigos, aquí estamos en una edición más de Hablando en Libertad. Como cada martes, pues tenemos invitados de lujo. Como cada martes tenemos una característica común de todos nuestros invitados, es que son gente valiente, gente honesta, gente comprometida con la República, con sus propios valores. Sin duda alguna hemos tenido personas con un pensamiento muy de derecha, personas con un pensamiento muy de izquierda, personas con un pensamiento socialdemócrata o con social cristiano, etc. Cada quien tiene sus propias ideologías, pero todos conservamos un ideal común, y el ideal común es la república y es la democracia, que siendo pues imperfecta como lo es, de todas las formas de gobierno, la mejor. Así que, y probablemente es en esas imperfecciones que consigue su fortaleza. Pues aquí estamos, reunidos esta noche, pues con dos grandes amigos, además del Movimiento Libertad, el doctor René Portillo Cuadra. Doctor, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo para todos ustedes que nos sintonizan. Un gran honor para mí realmente compartir por primera vez el programa con el pastor Vega. Y efectivamente el pastor Mario Vega, quien es otro gran amigo de las libertades individuales, de la libertad de esta patria, y un hombre de Dios que es capaz de decir las cosas de frente, aunque a algunas personas no les guste. Pastor, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor, por invitarme nuevamente, y también un gusto estar con el doctor Portillo Cuadra. Bueno, pues nada, y queremos agradecer además a las radios que nos retransmiten. Probablemente vamos a tener un par de emisoras que próximamente se van a sumar a las que ya ahora mismo nos están retransmitiendo, pero por hoy tenemos y damos las gracias a la radio Latinoamericano, a la radio 106.9, muchísimas gracias, querido Francisco, a TV Impacto de Usulután, una televisión valiente que nos permite llegar a los hogares de muchísimas personas de la zona oriental, y a la radio libertaria de Boston. A todos ellos, además de las plataformas naturales del Movimiento Libertad, que son la plataforma de Facebook Live y la plataforma de YouTube, por las que estamos llegando a los hogares de ustedes. Quiero advertirles, porque seguramente ya están apareciendo algunos comentarios, que estos comentarios y estas felicitaciones y saludos los vamos a anexar a la próxima edición de Hablar en Libertad, porque esta está siendo pregrabada, precisamente porque este martes en la noche hay una plenaria en la que el doctor Portillo Cuadra deberá estar presente, uno de los más emblemáticos miembros de la oposición, es decir, que se oponen a un régimen pues que desafortunadamente a juicio de muchos de nosotros es un régimen tiránico. Y el pastor Mario Vega, que también tiene actividades propias de la iglesia, por lo que no podría estar tampoco en la noche, así que hemos querido tenerlos pues desde ya, aunque lo que vamos a decir pues sin duda alguna es importante. Empecemos con un tema, que es bien grave, diría yo. Hay cosas que, como decía el dicho, Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para distinguir la diferencia. Con eso comienza los Alcohólicos Anónimos, cada una de sus reuniones. Advierto, yo no soy alcohólico, pero realmente soy psiquiatra y trabajo con Alcohólicos Anónimos, que me parece una organización verdaderamente importante. Pues la cuestión es que hay cosas que no podemos cambiar. ¿Acaso el clima? El clima no lo podemos cambiar. Pero ¿cómo enfrentar el clima? ¿Cómo hacer que las cosas salgan mejor? Sobre todo si consideramos un tuit que el mismo señor Bukele ponía, y si producción lo tiene, tal vez lo pueda agregar, un tuit en donde hace algún tiempo se burlaba de los gobiernos que en ese momento ejercía Arena y el FMLN, sobre todo en la ciudad capital, en San Miguel, en Santa Tecla,
y decía, ¿cómo es posible que tengan todo el dinero del mundo, los millones que han gastado y que se les inunde la ciudad? Hay que hacer no sé qué para que esto pase y es tan simple que no sé cuántos. Bueno, eso es lo que decía el señor Bukele antes de tener él el poder total. Ahora, desafortunadamente, también se burlaba diciendo que el Hospital Rosales se podría haber construido 3 hospitales Rosales con la remodelación que se iba a hacer en la Asamblea Legislativa, que es un edificio que está en condiciones precarias, hay que decirlo, ¿verdad? No donde están los seguidores de Bukele, que entiendo que les han hecho Esas son nuevas. Una torre nueva para ellos. Miren qué interesante, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que decía y lo que es. Y vamos a ver un pequeño video en donde hablamos del antes y del después, lo que decía Bukele, lo que está pasando en este momento, y después vamos a hablar de esta situación de las inundaciones y de qué se puede hacer. Y vamos a seguir hablando posteriormente del estado de excepción y de temas que son importantes para todos nosotros. Veamos. Ya no puedes estar culpando únicamente al gobierno anterior de tus males. Ya de alguna manera, pues llega un momento, pues tal vez el primer año, pero ya después de varios años llega el momento donde tenés que asumir que la responsabilidad es tuya. También hay varios pendientes. La construcción, ya están los fondos para la construcción del nuevo Hospital Rosales. Vi un prediseño que me enviaron, no me gustó para nada. Piensa en salud pública, piensa en el Hospital Rosales, y cuando venga el Hospital Rosales en las condiciones que nos lo heredaron, que se está cayendo, paupérrimas, que si llueve se inunda, que se está cayendo las paredes, todas las paredes están llenas de moho, el lugar está sucio, feo, de verdad, uno dice, ¿y esa es la salud de El Salvador? Nosotros necesitamos que el Hospital Rosales nuevo proyecte. Se arruinó. Bueno, esto es épico, nunca lo había visto en la emergencia del Rosales. Bueno, pues acaban de ver ustedes la combinación de lo que se decía, que no le había gustado el modelo con el que se había hecho el Hospital Rosales, que iban a hacer una reforma integral. Han gastado 30 y pico de millones de dólares, no sé cuánto, en esto de los hospitales, porque dijo que iba a ser integral. Es como lo de la ciclovía, no sé si han visto lo de la ciclovía, que solo ha pintado de azul y dice que son 10 millones de dólares lo que ha gastado. O sea, es que esto que estamos viendo de los hospitales, de lo que está pasando y todo lo demás, solo es un ejemplo, pero son miles, de cientos, de miles de dólares que se gastan en cualquiera de estas cosas. Doctor Portillo Cuadra, su opinión sobre esto. Bueno, sobre el primer tema, que es la lluvia que ocurrió recurrentemente entre el sábado y el domingo, que inundó realmente la infraestructura de los hospitales públicos, sobre todo el tema del Hospital General del Seguro Social, el Hospital Saldaña, hospitales como el de Santa Ana, el Hospital San Juan de Dios y otros más que se inundaron, Rosales. El Rosales, que es emblemático. Realmente en el 2018, finales del 2018-19, se aprobaron 170 millones de dólares para la reconstrucción del Hospital Rosales y con ello también construir el Hospital de Nejapa, llamado el Hospital del Norte. Ese dinero se le entregó al nuevo gobierno cuando entró. ¿Al gobierno de Bukele? Al gobierno del presidente Bukele. Hasta este momento no sabemos por qué no se ha construido el Hospital Rosales, por qué no se ha construido el Hospital de Nejapa, y tampoco se da información del dinero. Ese es un tema que hay que anotarlo. Por otro lado, nosotros vemos con preocupación porque el año pasado el presidente de la República hizo una cadena nacional como de 40 minutos en donde expuso los videos de cómo encontró la zona hospitalaria y cómo la habían dejado ellos. Entonces, en los videos se miraba que habían quedado bonitos los hospitales remodelados, pero pasaron una de dos cosas: o realmente los videos que vimos no eran ciertos, o realmente las obras que hicieron fueron tan malas que no alcanzaron a cubrir siquiera una tormenta. Pero usted oyó, mi querido diputado, que el señor Bukele decía que no eran reformas cosméticas, sino que iban a ser de fondo y que por eso costaban más y no sé cuántas cosas. Y precisamente esa es un poco la preocupación, porque lo que se ha inundado es donde están los enfermos, los pacientes. Incluso en la parte del Hospital General del Seguro estaba la UCI. También la UCI en el Hospital Rosales fue donde más hubo daños. Entonces,
Nos preocupa porque hay una opacidad en el manejo del dinero, no hay explicaciones. Lo más seguro es que quieran llegar a pedir más dinero para reconstruir lo que ya se les dio y no hay cuentas de nada de eso. Por otro lado, el 1 de junio del año pasado el presidente dijo que iba a destinar 100 millones de dólares para las cárcavas. Incluso hubo un préstamo de KfW por 14 millones que se destinaron para la reconstrucción de las cárcavas de Santa Lucía, de la Quebrada del Garrobo, de la parte de la Málaga y también... Bueno, y el señor Herrera, que por cierto está dándole por hablar igual que Bukele, se llenó la boca hablando de la reconstrucción de la cárcava de San Francisco. Precisamente, entonces todas estas reparaciones o cárcavas que se han hecho y que se han supuestamente restaurado, pasan por un análisis en donde hay que hacerse una pregunta. ¿Realmente se realizaron estas obras, sí o no? Y si se realizaron, ¿de qué calidad fueron que no aguantaron ni siquiera la primera tormenta fuerte de este invierno? A nosotros nos parece que se deben de dar explicaciones técnicas mucho más amplias por parte de este gobierno, porque las cárcavas en las cuales supuestamente se han invertido 100 millones de dólares no han dado resultado. Entonces, sería bueno preguntarle al gobierno cómo es que no ha funcionado esto, pero el dinero sí se ha invertido supuestamente. Pues eso es, y también si tenemos el video del señor Herrera hablando pues hablando después de que según él había reconstruido lo de las cárcavas, que fue una verdadera tragedia la vez anterior, cuando hasta los vehículos se fueron hoy fue mayor. Pero hoy fue mayor. Hoy fue mayor, es decir... Porque llegó a pasajes y a casas donde antes no se inundaban. Eso es el punto, es que ya está rayando con lo criminal la negligencia de este gobierno. Porque es que delante de la negligencia de este gobierno, y no estamos hablando de la lluvia, por amor de Dios, pero el señor Bukele cuando sacaba el Twitter la vez pasada, no era un tweet por la lluvia, sino por las obras que habían construido los otros funcionarios en otro momento. Su opinión sobre todo esto, pastor. Bueno, el doctor ha hablado sobre todo pues, del tema de los hospitales y nos ha dado a conocer cifras importantes de dinero aprobado y recibido por el gobierno central. Pero también hablando ya de este tema de las cárcavas y de las inundaciones que se dieron en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes municipios también. Ya se está haciendo casi un hecho de que ciertas zonas de la ciudad que antes no se inundaban, hoy se inundan cuando hay tormentas. Y realmente la tormenta que pasó, la tormenta tropical Bonnie, realmente no fue muy fuerte, porque yo estaba leyendo datos que fueron 100 milímetros de lluvia los que cayeron el sábado por la noche, y que no era pues como para, en relación a lo que es el estado invernal en nuestro país, eso es algo normal, podría decirse. O sea, y además fue al principio del invierno, no al final cuando ya están saturados de agua los suelos, ¿verdad? Sí. Entonces todavía debería de haber sido menos impactante, producir menos impacto, ¿verdad? Sí, hablar de 100 milímetros es algo usual en un invierno de El Salvador, no es una gran cantidad, pero entonces ¿a qué obedece que se están dando todas estas inundaciones? Entonces, algo está mal, ¿verdad? Y para mí que este es un tema que se ha venido acumulando a lo largo de los años. Yo creo que el irrespeto a la naturaleza, el descuaje de los árboles en las zonas altas de la ciudad, la dificultad que tiene el agua para permear en el terreno, pues hace que corra, llegue a las partes bajas de la ciudad, que es donde se producen las inundaciones. Todo se puede hacer, como dicen los ingenieros, ¿verdad?, de que todo tiene solución. Y hay solución para esto, pero para eso se necesitan planes más integrales de manejo de las cuencas, de tal manera que aunque llueva 3 veces más que lo que llovió el fin de semana, no haya ningún problema y que las personas no salgan afectadas. Pero para eso se necesita planificación, se necesita visión, se necesita un trabajo muy técnico para poder hacer algo que alivie realmente el problema.
Pero yo creo que no se ha hecho en el pasado y tampoco veo yo de que se esté haciendo al presente, sino que se busca solamente como salir del problema inmediato, que es lo que se ha hecho por mucho tiempo. Y esto pues a la larga viene a redundar en mayores complicaciones a futuro, ¿no? Entonces yo pienso de que tiene que haber una mejor planeación con personas técnicas que verdaderamente sepan, hidrólogos, que puedan recomendar cómo manejar adecuadamente la cuenca de San Salvador. Y es que resulta que el gobierno de la República Popular de China le regala a este país, por cierto, en el gobierno anterior, no en este, como le regala a todos los países en donde empiezan las relaciones diplomáticas, una serie de infraestructuras. Le regala una biblioteca que va a tener forma de mariposa, le regala, ¿cómo se llama?, un estadio. En cualquier lugar del mundo donde han construido el estadio, los gobiernos han escogido un sitio que es un sitio baldío para que todo sea ganancia. Aquí el señor Bukele, que parece ser que de verdad todo lo hace a propósito, al revés, fue a escoger donde está primero la reserva acuífera más grande de San Salvador, en zona protegida. Segundo, en el mismo sitio en donde ahora está la escuela militar, misma que va a tener que demoler, porque ahí andan videos diciendo que ya la demolieron y son videos mentirosos, no ha sucedido, pero la van a tener que demoler y construirla con más dinero en otro lado. O sea que lo que debió de haber sido gratis a El Salvador le va a costar muchísimo. Pero lo más grave, además del dinero, es que se va a romper una de las reservas acuíferas de importancia, que es lo que usted estaba diciendo. ¿Y dónde piensan construir el aeropuerto? En La Unión, en otro sitio. Una zona protegida. Una zona altamente protegida. Una zona que igual que esta, pero aquella es reserva para no sé cuántas especies de mamíferos, de anfibios, de reptiles, de peces, que van a destruir simplemente porque en su megalomanía el señor Bukele, sin haber hecho ningún estudio, es más, estando prohibido que se construya ahí, porque está prohibido, va a desplazar a 4 o 5 comunidades que hay en el lugar y va a destruir ecológicamente y de manera irreparable una de las zonas de la cuenca del Golfo de Fonseca. Y lo mismo, parece ser que tiene una predilección por buscar los sitios en donde más daño va a hacer. Yo no sé, será... Yo algunas veces, yo parezco de la Edad Media muchas veces, ¿verdad? Pero yo digo que hay gente que tiene el espíritu del mal adentro de ellos, y yo creo que el señor Bukele lo tiene. Yo de verdad, una vez yo le preguntaba a usted si las cosas que hacía el señor Bukele venían de Dios, ¿verdad? Porque él menciona a Dios todo el tiempo. Y usted dio una respuesta que me pareció fascinante. Y le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que las cosas del señor Bukele vienen de Dios? Bueno, el mismo Señor Jesús dijo de que el árbol por sus frutos se conoce. Pero cuando los resultados que se tienen es que las personas de mayor necesidad son las que salen más gravemente afectadas, o cuando hay, por ejemplo, personas muriendo en los centros penales bajo la responsabilidad del Estado, obviamente eso no puede ser la voluntad de Dios, y uno no puede pensar de que haya una persona, un instrumento de Dios que esté detrás de un árbol que está produciendo este tipo de fruto. Entonces yo creo de que en cuanto a eso pues no hay donde perderse. Lo que sucede es de que es muy fácil decir que uno cree en Dios, pero tiene que haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por la misma razón de que los frutos son los que tienen que hablar más que nuestras bocas. Las personas no tienen que estar tan atenidas a lo que uno verbalmente pueda decir, sino que a lo que uno en la vida diaria ejecuta, practica, es el estilo de vida que la persona lleva. Entonces, eso es lo que va a determinar quién realmente es un instrumento de Dios y quién no. Y fíjese que ahorita que lo dice, me acordé de un pasaje de la Epístola Universal de Santiago, ¿se acuerda usted? En donde dice Santiago,
apóstol del Señor, dice, dices, porque estás refiriéndose a que la fe sin hacer nada, pues es muerta, ¿verdad? Y entonces dices que crees en Dios, algo así, palabras más, palabras menos. Dices bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Fíjense qué frase más dura. Y ahí no lo dice, lo da a entender, pero no porque crean van a entrar en el reino de Dios. De hecho, fueron expulsados del reino de Dios. Porque los demonios, ¿cómo no van a creer si han visto a Dios? Han visto a Dios, pero sus obras no son de Dios. Y eso es interesante, porque este gobierno miente constantemente. Yo creo que una de las grandes características de este gobierno, no sé qué piensa usted, doctor. Es preocupante, doctor, porque cuando ocurren eventos como estos, siempre quien más sufre es la gente pobre. En realidad, si este gobierno, como dice, que se identifica y gobierna para la gente pobre, no hay inversión en vivienda digna. Cuando ocurren lluvias como esta, la gente que vive a las riberas de los ríos, de los barrancos, de las quebradas, es la gente que más sufre. La gente que vive con casas de cartón, con casas de lámina, es la gente que le pide a Dios que cese la lluvia porque no tienen una alternativa distinta. En ese sentido, la vulnerabilidad de la que es objeto el país debería de tener una respuesta gubernamental, de tener vivienda digna y sacar a la gente de esos lugares que son altamente peligrosos. Pero no existe, es decir, el país está invirtiendo en Bitcoin millones de dólares en lugar de estar invirtiendo en vivienda digna para esa gente que lo necesita. Entonces, las prioridades del país no se corresponden con la toma de decisiones del gobierno. Porque en realidad, si se están invirtiendo millones de dólares en Bitcoin, si se están invirtiendo millones de dólares en publicidad gubernamental y no se puede ni siquiera reparar adecuadamente el techo de un hospital, es realmente desastroso porque no se está interpretando la verdadera necesidad, sobre todo porque son dineros públicos. Y la otra cosa que nos llama mucho la atención es que en estos 3 años de gobierno no ha existido ninguna prioridad para el medio ambiente en este gobierno, ninguna. Por el contrario, se han autorizado construcciones en lugares donde no se debe de construir y, por ejemplo, lo que usted muy bien señalaba, el aeropuerto, que dicho sea de paso, la semana pasada la Asamblea aprobó 12 millones de dólares para empezar la construcción del aeropuerto en Oriente. Y yo decía en otro programa, qué lamentable que sean esas las prioridades del gobierno, porque si usted va en Oriente al Hospital de la Unión, si va al Hospital San Pedro, si usted va al Hospital San Juan de Dios y va a las emergencias, va a los baños de esos hospitales, son impresentables. Y ahí es donde va la gente pobre a pasar consulta. Pero se prefiere destinar 12 millones de dólares en un aeropuerto y no en los hospitales. Muchos de esos municipios que viven alrededor de donde va a ser ese aeropuerto no tienen agua potable. Todavía hay cantones que están alejados y su conectividad no es la mejor y no tienen caminos donde realmente les dé seguridad para transitar. Entonces, pareciera ser que el gobierno no está interesado en favorecer a los más pobres, sino en realizar sus propias expectativas, sus propias actividades, pero que están totalmente divorciadas de la realidad. Hace poco vimos una fotografía de unos niños cruzando un río para ir a la escuela. Eso me parece que es en un municipio cerca de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz. ¿Cómo es posible que no haya para hacer un puente, pero sí haya dinero para invertir millones en la policía digital y en una ciudad digital? ¿Cuáles son las prioridades? Entonces yo creo que no se trata simplemente de criticar por criticar, sino de hacer una reflexión de conciencia de que el dinero no se está utilizando adecuadamente. Es que ese es el punto central, ¿verdad? Es decir, si uno viera, hombre, que aquel plan ¿cómo se llamaba? El plan Cuscatlán, el plan que presentó el señor Bukele, que era el plan de gobierno, que no era muy ordenado. Si uno se molestaba en leerlo, veía como pedazos inconexos, inclusive como si hubiera sido un copy and paste que se fue poniendo en varias páginas y que después se presentó.
Tanto parecía que era un copy and paste que después no se le hizo ningún caso, porque no fue el plan de gobierno, no ha sido, no está siendo el plan de gobierno. Pero por el otro lado, uno dice, ¿dónde está el ordenamiento del gobierno sobre las cosas que son urgentes, las que son prioritarias, las que son importantes y las que son secundarias? Pero aquí parece que lo urgente, lo prioritario y lo valioso para el gobierno es lo que le genere réditos publicitarios. ¿Por qué estamos en el tal plan de, ¿cómo le dicen? De estado de sitio, pero Régimen de excepción. Régimen de excepción. ¿Por qué seguimos en un régimen de excepción que claramente es ilegal, inmoral e innecesario? Esas son las tres I que lo definen: ilegal, inmoral e innecesario. ¿Por qué seguimos en un régimen de excepción que se va a mantener durante no sé cuánto tiempo, siempre que al señor Bukele le interese? Y parece ser que le va a interesar hasta que termine su mandato constitucional. Si él se quiere reelegir, ese ya no va a ser un mandato constitucional, eso va a ser una condición que inclusive ameritará otro tipo de acciones de los salvadoreños. Pero bueno, ¿por qué seguimos en el régimen de excepción en medio de este desorden y en medio de todo esto que hay de parte del gobierno? De eso vamos a hablar cuando regresemos de este corto, en donde vamos a presentar al señor Herrera, si lo tiene el producción, al señor Herrera, ¿cómo se llama? Hablando de cómo resolvía la misma Catuleta, ¿verdad? Las cárcavas, esto y aquello, y cómo el día de antier o el sábado han terminado pues destruyéndose la propiedad privada de un montón de personas, cosas que no se van a poder recuperar y no sé si muertes también, porque en el silencio y en la opacidad no sabemos nada nunca, ¿verdad? Vamos a este corte. Para nosotros hoy es un día histórico y un día muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos de una problemática que ya viene desde hace años para todas las familias de Brises de San Francisco debido a una bóveda que colapsó, debido a problemas incluso de construcción. Lo importante es que ahora vamos a cambiar esa realidad y eso es lo más gratificante sobre todas las cosas de las obras que se realizan a través del gobierno del presidente Nayib Bukele. Pues se tuvo que realizar una intervención por parte de ANDA y nosotros acompañamos esas labores para poder eliminar la cárcava, cambiar las tuberías de aguas negras y en este momento pues estamos reconstruyendo la acera, estamos reconstruyendo la calle porque ya se eliminó la cárcava que se formó y vamos a reconstruir también la vivienda que su muro colapsó y que ha sufrido daños. La vamos a dejar incluso mejor de como estaba. Y pues hemos estado también realizando otro tipo de monitoreos en otras zonas, como por ejemplo Brisas de San Francisco. Con la residencial Brisas de San Francisco, como se sabe, pues hay una falla de la bóveda desde hace más de 15 años. Y la bóveda a lo largo del tiempo pues ha tenido diferentes colapsos. De hecho hay un tramo que colapsó hace 15 años y pues nunca se reparó. Lo importante es que ahora vamos a cambiar esa realidad y eso es lo más gratificante sobre todas las cosas de las obras que se realizan a través del gobierno del presidente Nayib Bukele. Pues se tuvo que realizar una intervención por parte de ANDA y nosotros acompañamos esas labores para poder eliminar la cárcava, cambiar las tuberías de aguas negras y en este momento pues estamos reconstruyendo la acera, estamos reconstruyendo la calle porque ya se eliminó la cárcava que se formó y vamos a reconstruir también la vivienda que su muro colapsó y que ha sufrido daños. La vamos a dejar incluso mejor de como estaba. Bueno, en esta segunda parte hemos de platicar un poquito sobre lo que dejábamos planteado en el bloque anterior, y esto tiene que ver con el régimen de excepción, con el estado de sitio. Está siendo bien llevado, está siendo adecuadamente formulado. Las personas que son detenidas son siempre pandilleros. Se
respeta el proceso judicial en todo esto. Bueno, ¿cuál es la posición desde la iglesia, por ejemplo, para lo que está sucediendo en este momento, pastor? Sí, bueno, yo en otros espacios he adversado el tema del régimen de excepción, pero también haciendo la aclaración de que mi deseo y mi sueño, y así ha sido mi discurso desde el año 2009, es el de que las pandillas se terminen en nuestro país. Claro. Porque, pues como iglesia, nosotros somos una iglesia muy popular y yo he visto tantos asesinatos de padres, hermanos, hijos de miembros de la iglesia. Tenemos el caso de un pastor de nuestra iglesia cuyo hijo fue asesinado hace algunos años atrás, de tal manera pues que uno no puede estar haciendo apología de las pandillas ni estar de acuerdo con ellos. Y en este caso es como importante aclarar pues que ninguna persona de bien honestamente va a hacer apología de las pandillas, al contrario, nos parece que deben ser perseguidos, pero con la ley, ¿verdad? De eso se trata, que las personas que han cometido delitos, que son miembros de pandillas, que han matado, han extorsionado, han violado, han usurpado la propiedad de otras personas, ellos deben ser capturados, pero deben ser capturados sobre la base de una investigación en donde se ha individualizado el delito que cada persona ha cometido, se le lleva delante de un juez y ahí se tiene que soportar pues con pruebas suficientes como para demostrar la culpabilidad, y luego la persona pues tiene que purgar la pena que se le imponga en un centro penal, que debería ser un lugar de rehabilitación donde adquiere herramientas para que al terminar su pena pueda insertarse socialmente. Ese es el deseo. El problema con el régimen de excepción es que se lleva de la mano a muchas personas que son inocentes. Un ejemplo de ese es el que salió por los medios de este pastor Arias, quien era no solo pastor de una iglesia, sino que también director de un colegio cristiano, que fue capturado, es llevado a prisión de manera injusta. Él nunca fue miembro de pandillas, no tuvo ninguna relación con ellas, y él era diabético, según las noticias, y su familia le lleva los medicamentos, pero en el centro penal nunca se los hicieron llegar. Él se agravó y terminó falleciendo. Entonces a su funeral asistió buena parte de los maestros, de los alumnos, que lamentaron mucho la muerte de este pastor y director de un colegio. Ese es un ejemplo que lo menciono por nombres, pero hay mucho más. El presidente habla de un 1% de error, pero en la encuesta que hizo el YUDOP de la UCA, el 27% de la población manifiesta conocer al menos un caso de una captura injusta. Es decir, que no es tanto un 1%, sino que estamos hablando ya de más de la cuarta parte de la población que dice conocer algún caso de una captura arbitraria. Entonces, eso es lo que adversamos. El combate a las pandillas debe hacerse, y debe hacerse enérgicamente, y debe hacerse con inteligencia, y no hay que darle tregua a las pandillas, pero debe hacerse de la manera correcta, no atropellando los derechos de muchas personas, incluso el derecho fundamental de la vida, del cual pues según los medios ya son más de 51, 52 personas. No, la semana pasada eran 54, ahora andan por los 60 ya, ¿verdad? Y entonces, según Cristosal, ¿verdad? Y si eso es cierto, bueno, son vidas que se han perdido bajo la tutela del Estado. Luego el Estado tiene responsabilidad jurídica y penal sobre estas personas que han muerto, ¿verdad? Aun cuando fueran pandilleros, que yo sí quiero aclarar, como he dicho tantas veces, que no ha habido persona más crítica de esto de las, ¿cómo se llama?, arreglos con las pandillas que este servidor. Pero que las condiciones de estos arreglos con las pandillas en el pasado nada tienen que ver con lo que terrible que parece ser, según dice el Faro, y hay que aclararlo, lo que está pasando ahora, ¿verdad? Porque el director del tejido social, ¿cómo es que se llama? Ese es el título que tiene el señor Marroquín. Marroquín. Pero lo sigue teniendo. Es decir, que Marroquín no lo han sacado del gobierno, a pesar de toda esa investigación que hubiera tumbado a un gobierno en un país civilizado.
Pero aquí no, Marroquín declaró en el audio que él había sacado al Croc, creo que se llama el tipeo del penal hasta Guatemala. Y aquí parte sin novedad. Es decir, por un lado se habla de las pandillas y del ataque a las pandillas, pero por el otro lado el gobierno parece tener un nexo, por lo menos, repito, al decir del Faro. Entonces, eso, pues, allá en mi pueblo se llama hipocresía, ¿verdad? ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, en realidad es una situación complicada porque el régimen de excepción ha sido visto por la comunidad internacional y los países amigos como un mecanismo de represión contra toda la población. Recientemente dio unas declaraciones la directora adjunta de Human Rights Watch en donde definía el régimen de excepción de la siguiente manera. Decía: los salvadoreños están cansados del acoso de las pandillas y los excesos del gobierno. Eso lo que significa es que en el marco del régimen de excepción no se ha respetado el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensor, el derecho de presentar pruebas de cargo y de descargo, sino que simplemente hay una presunción de culpabilidad y la persona va 6 meses o 1 año detenido sin asistencia de defensor. Entonces, que aquí en El Salvador, perdón la interrupción, sí, pareciera ser que ya no hay que el gobierno o el Estado tenga que declarar, que comprobar la culpa, claro, sino que es al revés, ¿verdad? Claro, y ese es uno de los problemas por los cuales se ha criticado el régimen de excepción, porque aún en los momentos en que el Estado ha sido atacado por personas inescrupulosas, por pandilleros que mataron 87 ciudadanos en 72 horas, el Estado debe de garantizar que esas personas sean procesadas a través de pruebas contundentes y condenadas. Esa es la lógica de un Estado democrático. Ahora, es importante también anotar lo siguiente: 3 días después del primer régimen de excepción se hicieron reformas a los códigos penal, procesal penal, ley penitenciaria, ley contra las drogas, ley de las maras, ley contra el crimen organizado, y todas esas reformas garantizaban que una vez detenida la persona se iba 1 año preso, sin discutir siquiera sobre su culpabilidad o inocencia. Entonces, pareciera ser que estas reformas que se aprobaron son mucho más drásticas que el régimen de excepción, porque no hay posibilidad, una vez detenida una persona, no hay posibilidad de que se discuta sobre si él era culpable o no, o si presuntamente hay evidencia en contra de él o no, sino que de pleno derecho se va a un penal. Entonces, nosotros hemos dicho desde nuestra visión del partido, de que a nosotros no nos interesa realmente el tema de los pandilleros. Lo que nos preocupa es la gente inocente, porque al final el que la cometió, que la pague. Si hay una persona que cometió desapariciones forzadas, tortura, asesinatos, violaciones, extorsiones, que pague por sus delitos y que le caiga todo el peso de la ley. Pero no podemos meter en ese mismo huacal a todas las personas, porque muchas de ellas son personas inocentes. Cuando uno ve el drama humano que se está viviendo, de personas que llegan y le dicen: mire, mi hijo trabajaba en tal parte, él sostiene su hogar, era la única persona que aportaba para la comida de la casa. Ese drama humano es el que uno dice: el régimen de excepción está deshumanizando el Estado de Derecho, pero está corrompiendo a la misma sociedad, porque le está dando un instrumento al Estado en donde está rompiendo la armonía social, en donde está rompiendo la lógica del Estado de Derecho. Y ahora la mayoría de personas viven ya no en un Estado de Derecho, sino en un estado de miedo. Y eso es lo que no se vale en una democracia. Al final, como muy bien lo dijo usted, pastor, todos estamos en contra de aquellas personas que han delinquido, pero nos preocupan los inocentes, la gente que no tiene nada que ver. Fíjense que realmente es una cosa dramática lo que está pasando cada uno, y yo debo incluirme dentro de los que conocen a alguien que no tenía nada que ver con las pandillas, y de repente, y yo no conozco a uno sino a varios, porque resulta que un montón de personas cercanas al Movimiento Libertad o gente pues más bien sencilla, porque hay que decirlo, esto no es que estén atacando a todo el mundo, pues,
si en la colonia San Benito, en la colonia Escalón, no hay esas redadas. Esas redadas son allá en el cantón, no sé qué, para lo arriba de Chirilagua. Y esas son las personas por las que estamos hablando. Usted como político, usted como hombre de Dios, y yo como ciudadano corriente. Pero la realidad es que estamos hablando por las personas que no tienen voz, que no se oyen. Por Adriana Sofía, que es la hija de un señor que trabaja en aire acondicionado y que recién cumplía sus 18 años y que de repente está presa y desde ya sabe que hasta dentro de 6 meses, por eso que usted estaba mencionando, doctor, van a decir algo. A una audiencia. Cuando es una niña que no tiene nada que ver con toda esta historia. Cuando por un lado el gobierno saca personas y por el otro lado mete personas a la cárcel. Es que ya no somos iguales ante la ley. Es que ya hemos perdido el concepto francés de libertad, igualdad y fraternidad en el buen sentido de la palabra. Claro. Y hoy algunos son más iguales que otros, como decía alguien por ahí, ¿verdad? Que son los amigos de Bukele, porque no se investigó. Bueno, ya dicen, denuncia a alguien que tenga nexos con las pandillas. Pues aquí yo denuncio, según el Faro, que el señor Marroquín parece tener nexos con las pandillas. ¿Cuándo lo investigan? ¿Cuándo lo investigan? Ahí resulta que sigue siendo el director del tejido de no sé qué cosa social. Aquí no todos son iguales, no todas las personas son iguales y nosotros padecemos del silencio de muchos que pudiendo hablar no hablan. Ese no es un pecado que tengan las personas que vienen a este programa. Hablan y se exponen a los insultos, inclusive sin ningún sentido. Vamos a ese corte y regresamos con las cuestiones finales. Bueno, estamos en el último tramo de nuestra entrevista. Como les decía al principio, hoy hemos estado hablando con dos personas que merecen todo mi respeto, el doctor Portillo Cuadra y el pastor Vega, que realmente son dos personas de trayectoria intachable, impoluta. Para las focas quiere decir que no tienen tacha y que no tienen polvo alguno ni ninguna suciedad. Y se me había olvidado a José Batres y compañía, saludarlo siempre aquí con ¿cómo se llama? Con Pablito, la foca, que yo sé que a usted le hace falta, Josecito, ver a Pablito. Aquí nos ha acompañado durante todo este tiempo. Así que vamos con las reflexiones finales de cada uno. Como les decía, este fue un programa pregrabado de unas horas antes, no de mucho tiempo, pero de unas horas antes. Por tanto, hoy no vamos a leer preguntas, pero sí las vamos a hacer para la próxima semana, en donde vamos a hablar con otros invitados de tanto renombre como los actuales. Pastor, sus consideraciones finales sobre todo lo que está pasando en El Salvador y cómo ve el futuro, etcétera. Yo aprovecho para hacer un llamado a los televidentes en relación a que no hay que esperar que el autoritarismo le vaya a alcanzar, le vaya a tocar su familia, para poder comprender el por qué no conviene vivir bajo un régimen de este tipo.
Este es un gobierno bastante sensible a la opinión pública y si todas las personas se manifiestan adversando este tipo de procedimientos, entonces de seguro que van a reaccionar, van a cambiar la dirección. Entonces no espere que sea usted o algún familiar o alguien cercano a usted el afectado. Hay que hacerlo de antemano. A buen entendedor, las palabras son suficientes. Muy bien. Bueno, en realidad cuando se administra dinero público, se debe de tener la responsabilidad de dar cuenta de ello. El ocultar información del Estado es totalmente antiético e ilegal. Por lo tanto, en el tema en particular del dinero de los hospitales, las cárcavas y todo aquello que se proyectó, se pidió el dinero, se dio y no se ha hecho o se ha hecho mal, tiene que haber una rendición de cuentas sobre este tema. Sobre el caso del régimen de excepción, el Estado es el ente más fuerte de una sociedad y debe de saber administrar esa fuerza en función del bienestar de la colectividad, no en función de una persona o de un partido político. En ese sentido, la armonía social de la que habla la Constitución, que es la segunda función más importante de un presidente de la República, significa que no podemos en el país desarrollarnos, levantarnos de esta situación económica si no existe una paz social. Y el primero que está llamado a establecer esa paz social son los gobernantes, son los funcionarios y los tomadores de decisiones. Por lo tanto, lo más importante es, para levantar nuestro país, es que haya armonía social, es que haya diálogo, es que se permita que haya entendimiento entre diferentes personas que podemos pensar igual. Pero eso no nos hace distintos a la hora de establecer las prioridades del país. Quiero, a propósito de esto último que mencionó el doctor Portillo Cuadra, no terminar el programa sin hacer una mención. Recientemente el licenciado Luis Membreño debió disculparse con el señor Bukele porque fue amenazado con que lo iban a procesar si no se disculpaba. Luis, que es muy prudente, decidió hacerlo. Sin embargo, es el señor Bukele, y hay un tuit que dice, ¿cómo se llama esto? Es el señor Bukele quien desde su propia cuenta de Twitter mencionó en una ocasión que estaba en su casa, dice, desnudo, es decir, porque se iba a bañar o venía de hacer pupú, yo qué sé, ¿cómo se llama? Comprando no sé cuántos bitcoins desde su billetera. Eso lo dijo el señor Bukele. Yo no estoy diciendo que esto sea delito, no, creo que no es legal que una persona pueda comprar, ¿cómo se llama? Desde su billetera millones que pertenecen al Estado. Si eso es así, bueno, pues qué grave lo que ha pasado. Y si no es así, ¿saben cómo se podría evitar? Con la transparencia. Pero como no hay transparencia, como todas las cosas en El Salvador se vuelven oscuras y opacas, porque no se puede mencionar nada, porque si alguien, porque aquí es el señor Bukele el que saca a su hija como objeto político. No sé si se dieron cuenta que la niña, ¿cómo se llama? Cumplió años o algo por el estilo y la sacó ahí cuando estaba cumpliendo años y todo lo demás. Eso es lo que es ilegal según el CONNA. ¿Y por qué menciono esto? Porque igual que a Luis Membreño, porque yo dije que la niña de Bukele andaba brincando, o sea, jugando allá en el Palacio Turco de Erdogan, que se la llevó también. Entonces el CONNA me mandó a pedir que yo me tenía que disculpar. Pero yo no me voy a disculpar de algo que yo no he ofendido a nadie. Yo no me voy a disculpar por decir lo que es cierto. El que debería disculparse es el señor Bukele por estar ocupando a su hija, ¿cómo se llama?, con motivos políticos. Y el que debería disculparse, si es que ha ocupado los dineros del pueblo a través de su billetera, es el señor Bukele. Pero aquí hay una opacidad absoluta en todo lo que sucede.
Y en todo lo que sucede, realmente parece ser que en El Salvador no se puede decir ya nada, porque hemos perdido la libertad. Bueno, por los resabios de lo que es esa libertad perdida, es que todavía existen programas en donde podemos hablar sin censura. Y este es uno de esos últimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor. Gracias, pastor, por estar acá. Igualmente, doctor. Muchas gracias también. Un abrazo.